Ahora, ¿qué pasos? Fíjate bien, lo has dicho que somos reactivos, en efecto. Sucede y ahora sí a blindar información, pero ¿qué recomendaciones hay para que no suceda o que suceda lo menos posible? Es decir, todos generamos información. Sabemos que este siglo se ha caracterizado por grandes volúmenes de datos. Pero maestro Iván, háblanos acerca de los pasos a seguir para que nuestros datos estén totalmente blindados. Es decir, preferible que cuando suceda no nos den un susto a que suceda y luego tengamos que ser reactivos. ¿Qué tendríamos que hacer? Certificarnos, buscar a un asesor, darle valor relevante a los datos. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, todo proyecto tecnológico y todo proyecto que lleve el tratamiento de datos personales, es decir, desde la recolección, el tratamiento, el almacenamiento, el borrado de la misma información, pues principalmente se tiene que arrancar todo proyecto con la ley. Comúnmente las empresas, las organizaciones, inclusive las personas, nadie evalúa sus riesgos. Es decir, es como ir a un doctor, como hacerse un diagnóstico con un médico. Podemos ir con un médico y que nos pueda checar cómo estamos en la sangre. A lo mejor podemos tener una pequeña infección en una uña, podemos tener un cáncer de piel o podemos tener un problema en la vista. Analizar un riesgo tiene que ver principalmente cómo es que vamos nosotros a gestionar el mismo. Es decir, cuál es más riesgoso que otro. Entonces las empresas tienen que hacer pues un ejercicio en el poder evaluar sus riesgos para poder decidir qué activos de información o qué tipo de información es la que deben entonces resguardar y tengan entre la más importante, pues la responsabilidad con la ley. Actualmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sujetos y obligados, la ley pues brinda tanto guías como ciertos consejos en cuestión de apoyo, en la cuestión de poder cumplir con la responsabilidad de protección de los datos. Sobre todo, las guías nos dicen el qué tenemos que hacer. La ley, pues es una obligación, pero nunca nos va a decir el cómo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es una ley de autorregulación. Es decir, cada organización o cada contexto de la empresa debe entonces asumir una responsabilidad o una debida diligencia en poder proteger la información que tiene en su organización. En este caso, lo que le llamamos activos intangibles o información física que puede estar en papel, en archivos o en un almacén. Salió del país. Muy bien, para los que se acaban de conectar, estamos con el maestro Carlos Iván Telles Gutiérrez. Estamos en la conferencia El valor de los datos personales, que es organizada por el cuerpo académico Financial Research Group. Carlos, y a ver, continuando con esto, fíjate lo que creo que has detonado con esto que explicabas. ¿Qué es una información valiosa? Es decir, no toda es valiosa, o cómo saber que esto sí se blinda y esto no. Entonces, explícanos, porque finalmente a lo que es más valioso le damos más peso, pero en realidad, ¿cómo definir o cómo saber qué es valioso y qué no es valioso, Tellis? Perfecto. Yendo un poco la ley diferencia los datos, por ejemplo, los datos personales, los divide en categorías. Vamos a llamarle datos generales, datos de salud y datos financieros. En la parte de los contextos de las empresas, pues podemos entender que muchos manejan diferentes tipos de información. Entonces, ¿qué dato es el más importante? Va a depender de cada contexto de cada empresa, qué es importante para ellos. No hay una fórmula básica que te diga qué es más importante. Esto lo decide la alta dirección, pero conjunto con un objetivo de información validada e informada a esta dirección. Entonces, prácticamente lo que se hace es tratar de definir este valor de riesgo. ¿Qué áreas pueden ser más susceptibles a un riesgo? Que puede ser a lo mejor un área de una nómina, en donde la fuga de la información patrimonial
puede llegar a haber hasta cuestiones de cárcel, ¿no? No es una cuestión penal. En la cuestión de salud puede llegar a ser una multa que puede inclusive hasta quebrar a una empresa. Y en la cuestión de los datos generales puede llegar a haber una sanción por parte de la autoridad. Entonces, prácticamente, como yo decía, todo proyecto tecnológico donde se maneje seguridad de información y se trate la misma, se debe entonces de segmentar esta información y cada organización debe evaluar su riesgo y definirlo como alto, medio o bajo riesgo. Depende de cada contexto, es como va a ser que las organizaciones puedan definir qué información es valiosa o qué información tiene más prioridad para cumplimiento o simplemente para evitar un robo, fuga o una violación de datos. Bien, y para que nos demos una idea, según datos recientes del 2023, fíjense, nada más a los que somos partícipes de esta charla, se estima más o menos a nivel mundial que en 2023 hubo 33,000 millones de filtraciones de cuentas a nivel mundial. Digo, hay una estadística según datos que podemos ver en el INAI, pero fíjense bien, hay algunos que no se registraron y yo creo que cada vez hay un incremento. En lugar de que hay un decremento, hay un incremento. Entonces, creo que es muy interesante, sobre todo, que tengamos el valor de poder proteger nuestra información. Carlos, ¿existe algún procedimiento, alguna norma, algún NOM, algo que obligue a las empresas, en este caso mexicanas, a blindar nuestra información? Bueno, te comentaba que la ley es una de ellas, la Ley Federal de Protección de Datos, pero a su vez hay sectores que deben de regularse. Por ejemplo, el sector salud tiene sus propias regulaciones. La misma ley del trabajo, tenemos que resguardar la confidencialidad, principalmente de los datos que tienen que ver con datos patrimoniales. ¿Sí? Los sectores como el financiero, la banca, tiene también sus propios regulaciones en la cual se deben de resguardar. Por ejemplo, están las leyes de comercio, las cuestiones de contratos, ¿sí? En el caso de los contratos, hablamos de contratos digitales. Por aquí hubo una persona, un maestro, Alaudin, me parece que se apellida Nieto, fue una persona que en este grupo habló de una conferencia de esta. Y fue muy interesante porque habla principalmente sobre cómo celebrar contratos digitales y cómo se ocupa la firma digital. De hecho, hay un estándar que es la NOM 151, que tiene que ver precisamente con el consentimiento entre partes para poder llevar a cabo un contrato o celebrar un contrato en línea y con eso poder tener esa, entre comillas, confianza o tranquilidad de poder llegar a un acuerdo entre partes. Muy bien, y según Steve Morgan, que es un experto en temas de ciberseguridad, nada más para que se den una idea, a nivel mundial le costará a las empresas 10,5 billones de dólares anuales, se prevé en este 2025, el no blindar la información. Entonces, bueno, pues tengamos cuidado porque de acuerdo a lo que nos comenta el maestro Telles, pues es obligación de las empresas. ¿Hay alguna norma de calidad, maestro Telles, que podamos nosotros acudir con la ventaja de que nos dé la certeza de que es un lugar seguro? Sí, de hecho, existen los ISOs, ¿sí? Existe el ISO 27001 que tiene que ver pues con un sistema de gestión de seguridad de información. Están basados en las normas, desde la hermana o la madre, que es la 9000. Pero simplemente lo que hacemos aquí es tratar de implementar controles técnicos a través de otro tipo de norma, que es la ISO 27002. Para analizar riesgos o hacer una matriz de riesgos ocupamos la ISO 27005. Y en el caso de alguna falla o alguna interrupción por hackeo, algún ransomware que nos haya pues, bloqueado nuestra disponibilidad de la información, se tiene también un ISO que es el 22301, que tiene que ver con continuidad de negocio. Para el cómputo en la nube hoy en día se tiene cuestiones de seguridad de información, en el cual hay un ISO que es el 27018 y las cuestiones de controles técnicos para seguridad y privacidad con un proveedor en el cómputo en la nube que es el ISO 27017. Listo, adelante. Creo que es valiosa la información. Pues, si gusta seguir con tu charla, estimado Carlos. Muchísimas gracias.
Pues bienvenidos todos, gracias por invitarme. Quiero agradecer al cuerpo académico del Financial Research Group que me haya hecho la invitación a un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que tiene que ver con tecnología. Gracias a aquellos, quiero hacer también un reconocimiento a aquellas personas que me han invitado a diferentes ámbitos, tanto académicos, eh, como el doctor Arano, que me invitó hace tiempo pues, a iniciar algo que tenía yo pendiente, que es mis estudios doctorales. Y un poquito más atrás, quiero agradecer también a la doctora Patti Arieta, espero que esté aquí presente. Fue una persona que fue muy amable conmigo cuando trabajé en la maestría en telemática y me invitó también a dar unas clases, apoyar ahí en la Facultad de Sistemas Administrativos. Y bueno, a todos aquellos que me han invitado a conferencias a compartir, o aquellos que me han abierto la puerta de su casa, es decir, su empresa. Creo que ha sido muy gratificante el poder trabajar con ellos y poder asistirles y poder ser precisamente un consultor o un asesor para poder darles las mejores buenas o las mejores prácticas sobre seguridad de información. Pues vamos a empezar entonces esta plática, es muy interesante, el valor de los datos personales. ¿Por qué escogí este nombre? Porque hace tiempo escuchábamos que los datos personales como algo muy simple, algo pues como tengo que cumplir otra vez con un concepto de la ley. No, realmente el concepto del valor de los datos viene desde el siglo XIX, y se van a sorprender que este tipo de información, sí, ese tipo de la privacidad ante lo que yo estoy compartiendo con los demás, tiene que ver con un fenómeno que ocurrió en la fotografía. Hubo un juez en Estados Unidos, el juez Wright, que en aquel entonces, en el siglo XIX, había mucha queja por parte de la gente, que al momento de tomarles fotografía, recordemos que en aquel entonces estaba todavía en pañales la fotografía, la gente pensaba que nos iban a robar el alma. Entonces, este juez, al haber tanta queja, empieza a escribir un libro que se llama El Derecho a la Privacidad. Lo pueden encontrar en Internet. Y este libro menciona principalmente la propuesta de una ley que se implementó y después se dejó de ocupar porque ya después a nadie le importaba el tomarse una fotografía y se dieron cuenta de que jamás se iban a robar el alma de nadie. Pues esta ley estuvo ahí hasta que la anularon y simplemente pues continuó ese tipo de principios o de iniciativas más adelante. Hay un libro muy interesante que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que habla sobre IBM y el Holocausto. Este libro, tristemente, habla sobre la tecnología que se ocupó en la Segunda Guerra Mundial, suministrada por Estados Unidos, precisamente al régimen nazi. Y en él participa IBM con una máquina o una pequeña electromecánica computadora, en la cual, si ustedes recuerdan, es el principio de las tarjetas perforadoras. En este tipo de tarjetas se levantó todo el censo de no nada más de los judíos, sino de personas que les llamaban los no deseados. Entre ellos estaban homosexuales, estaban también personas que tienen un pensamiento político, aquellas personas que tenían estudios universitarios o eran personas reconocidas en alguna área de su especialidad. Tristemente, terminando la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de todo esto y es cuando nace en las Naciones Unidas, hay una directiva en la cual nace principalmente en un principio universal que tiene que ver con los derechos de la privacidad. Y principalmente estos derechos son participativos y esta iniciativa es compartida en todos los países y cada país es responsable de crear sus propias leyes internas sobre el derecho a los datos personales. Casualmente, el primer país que implementó la ley fue hasta en el año 70, que fue Alemania. Y realmente fue porque empezaron a trabajar las tecnologías de información en aquel entonces y empezaron a recabar datos médicos en aquel país. Es cuando empieza a tener su primera iniciativa y así le siguen diferentes países hasta el nuestro que empezamos a implementarlo en el año 2010. Con esto podemos ver que mucho de lo que hemos manejado en cuestión de papel
información en otro tipo de medios, como la tecnológica, hemos visto que actualmente vivimos en un mundo interconectado, en el cual tenemos por un lado Internet y por otro lado el ciberespacio. Internet, como lo decía yo al principio, es todo un conjunto de redes totalmente organizada que podemos llevar desde fibra óptica, cableado estructurado, redes satelitales, inclusive redes de proveedores, como lo hemos visto hoy en día con Telcel, AT&T, otro tipo de proveedores, y podemos ver diferentes tipos de tecnologías. Hasta nos sorprende que hoy en día podemos tener una presencia de Internet en una forma tan ubicua como nunca se ha habido a través de satélites de un proveedor privado, en este caso Starlink. Y a través de este tipo de tecnologías nos da esa ubicuidad de podernos conectar y sobre todo trabajar hoy en día a muy bajos costos, a como empezamos las primeras etapas de aquel entonces, que era trabajar, pues realmente Internet fuera un lujo tanto para universidades como para usuarios comunes. Pero hoy en día, a través de esas tecnologías, hay diferentes términos que se manejan como ciudades inteligentes, Big Data, inteligencia artificial. Ese tipo de tecnologías hoy en día, pues, trae consigo también el manejo y la recolección de datos personales. Pero ¿dónde se origina la información y dónde se almacena? Bueno, como les decía yo, Internet es toda esa infraestructura, pero dentro de esa infraestructura tenemos un dominio que es virtual. No lo podemos ver, es intangible, en el cual tenemos aplicaciones y servicios. Y esas aplicaciones y servicios lo que hacen es tanto su recolección digital, en el tránsito de la información, le dan un tratamiento como modificarlo, compartirlo, almacenarlo, borrarlo. Inclusive, dentro de esta misma información, se puede mantener con el tiempo. Por ejemplo, una enciclopedia o información que tenga que ver con cuestiones de la ley. Hay diferentes proveedores en este ciberespacio, en el cual le llamamos cómputo en la nube. Cómputo en la nube es la base para poder almacenar este tipo de información. Estos proveedores, pues, los primeros que empezaron a trabajar ya en una forma normal, fue a partir del año 2008, donde se funda el Web 2.0 y cómputo en la nube, ya oficialmente. Pero antes de eso, se llamaban data centers. Ustedes pueden ver aquí una imagen en color verde, donde prácticamente los ingenieros de aquel entonces, en los años 90, podían dibujar ellos en sus planos de configuración una especie de nube en la cual se indicaba que todos estos sistemas interconectados en Internet a través de diferentes dispositivos podían tener interacción. Y esas interacciones podían entonces compartir información y sobre todo empezar a crear información. Ese es el Web 2.0. A través de ese tipo de proveedores podemos encontrar hoy en día como a Microsoft, como a Google, como a IBM, como Huawei, Alibaba. Podemos tener también emprendimientos mexicanos. Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, así como hay proveedores que pueden almacenar tanto aplicaciones como servicios de infraestructura, también hay empresas que tienen sus servidores propios o sus nubes propias. Es el caso, por ejemplo, de Facebook, en el cual ellos tienen una sede en Forest City y otra la tienen en Luleå, Suecia. ¿Por qué lo están ahí en Europa? Principalmente porque hubo un crecimiento exponencial de usuarios y una cosa, algo que siempre les ha pegado a los data centers, el enfriamiento de datos. Precisamente por eso lo tienen cerca del Ártico para poder tratar de disminuir esos costos eléctricos y de aire acondicionado dentro de las mismas instalaciones. También es muy sabido que Amazon tiene sus propios servidores. De hecho, ellos a través de una iniciativa que realizaron en un servicio que tenían de venta de libros, se dieron cuenta que podían ofrecer este tipo de servicios a otro tipo de empresas y en lugar de trabajar sus aplicaciones e infraestructura en sus organizaciones, podían entonces almacenarlas en estos servicios, en el cual hoy en día Amazon ofrece un servicio que se llama AWS, perdón, o Amazon Web Service. En el caso de Netflix,
Netflix, si se da cuenta, o si no se han dado cuenta, perdón, Netflix no tiene infraestructura. Ellos trabajan o almacenan toda su infraestructura y su sistema de datos precisamente con Amazon. Y en el caso, por ejemplo, de Banco Santander, ellos tienen una plataforma que se llama Gravity. Y a través de Gravity, pues es su aplicación que tienen conectada con diferentes plataformas, diferentes proveedores en diferentes países y regiones, principalmente para respaldo y continuidad de negocio. Es decir, imagínense un banco, no sé si les ha pasado, cuando de repente no hay sistema, pues es muy crítico, pues es muy problemático para una empresa como estas, le pegan su imagen y lo que necesitan ellos es continuidad de negocio. Eso quiere decir que en la red, como es muy dinámica el cómputo en la nube, en el dado caso de que una región falle, hay otra región que puede levantar y continuar dar el servicio. Totalmente transparente y en tiempo real. Es más, ni siquiera lo vamos a notar. Pero ¿qué servicios digitales hay aquí en el ciberespacio? Como decía yo, en el ciberespacio tenemos servicios digitales, eh, le podemos llamar también software como servicio, es decir, esas aplicaciones que nosotros ocupamos como redes sociales, ofimática como Office 365. Podemos ocupar un sistema de ERP, para un sistema empresarial, donde llevemos cuestiones de contabilidad, de nómina, logística, etcétera. Ese es el caso de la compañía Salesforce. También tenemos, por ejemplo, en América Latina, tenemos diferentes emprendimientos. Y en el caso de México tenemos, pues, varios, ¿no? Hay uno que se llama Pulpomatic, muy interesante. Y sobre todo, pues también tenemos tanto aplicaciones como servicios y sistemas autónomos. ¿Qué son estos? Son sistemas que prácticamente están conectados son sensores que están conectados a la nube, en el cual arrojan información. Y si ustedes, por ejemplo, van a su celular y quieren ver cómo está, pues, el clima, ¿no? Nos puede dar información en la aplicación que tenemos de ahí sobre la calidad del aire, los rayos ultravioleta que están pasando y si es saludable salir o a qué hora el aire está un poco más contaminado, si va a llover, el pronóstico, etcétera. O en el caso de los sistemas de domótica, que a través de computación ubicua, ya prácticamente hoy en día se tiene ya los hogares automatizados. Por ejemplo, yo quiero llegar a mi casa y antes de llegar, si yo vivo en el puerto de Veracruz, pues encender el aire acondicionado y este aire acondicionado 15 minutos antes de que yo llegue, ya está prácticamente fría la casa. Puedo trabajar con sensores de humedad, sensores de apertura de puertas, de iluminación, o simplemente puede haber sensores para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, la calidad del aire, como les decía, o aquellos que pueden funcionar para checar los niveles de una laguna, de un río, y tratar de poder hacer pronósticos que nos digan si va a haber una creciente o puede haber un problema de emergencia de algún accidente ambiental o de protección civil. Hace tiempo me invitó la Universidad Veracruzana, junto con la Benemérita Autónoma de Puebla y la Universidad de Texas en San Antonio, junto con el científico en jefe Blake Wesley, a un proyecto al Pico de Orizaba. Y todos estos sensores estaban, pues los tenían conectados aquí y me invitaron a hacer un proyecto en telemática para poder dar una propuesta de llevar toda esta información de la montaña y de todo el hielo que de ahí se está produciendo, principalmente para ver la salud que tenemos de ese pedazo de hielo que está allá arriba. ¿Por qué lo hicieron? Pues precisamente porque esa cantidad de hielo no se sabe a ciencia cierta cuántas toneladas de hielo hay, pero con el cambio climático puede haber un gran problema. Por eso es una de las iniciativas de tratar de tratar de hacer un sistema de alerta temprana en caso de accidente. Esos sistemas interconectados actualmente en el ciberespacio, ¿cuánta información manejan? Bueno, pues ustedes han escuchado los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, así podemos ir con diferentes cantidades de información, ¿no? Pero es impresionante que el día de hoy, por ejemplo, como lo menciona Mafre en una investigación que hicieron, en 2023
hubo de tráfico 126 zettabytes. ¿Esto qué quiere decir? Es, si quieren hacer más o menos o ver los números, simplemente es 10 a la 21 o la 21 potencia, y ahí nos va a salir un montón de ceros o 21 ceros. Y esto equivale prácticamente a que en todo ese año se pudo transitar solamente en el ciberespacio aproximadamente lo que son 9 billones de películas en formato 4K de 2 horas de duración. Es una cuestión impresionante de información. Y bueno, los principales generadores de tráfico, pues estamos viendo que la mayor parte tiene que ver mucho con streaming de video. Aunque la información que tengo aquí es de 2019, no he podido actualizar todavía qué pasó después de pandemia, pero una de las cuestiones que más empezó a, a cuantificarse fue videojuegos, fue la parte de streaming que tiene que ver con cuestiones como por ejemplo Netflix o todas aquellas plataformas de películas, y sobre todo aquellos mensajes instantáneos y mensajes que tienen que ver con pedidos de comida rápida. Es la forma en que se empieza entonces a trabajar la información y almacenarla, y se empieza a generar una gran cantidad de datos que más adelante las empresas empiezan a observar que la información tiene un valor. Pero vamos a ver entonces qué son datos y qué es información. Bueno, los datos por sí solos no nos dicen nada. Por ejemplo, el color de mi pelo, mi tipo de nariz, mi estatura, en la escuela donde puedo asistir, el trabajo donde voy. Por sí solo no me dice nada, pero si yo lo conjunto, lo estructuro y le doy forma, ya puede tener un significado. A eso le llamamos información. Y toda esta información que recolecta en Internet es principalmente para identificar a una persona. Es decir, la dinámica de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio a través de otras técnicas, como comentábamos al principio, es recolectar datos, juntarlos o estructurarlos para desarrollar información, y con base a eso, con análisis previos, vamos a ver dónde se hace ese análisis, podemos adquirir conocimiento. Conocimiento que va a ser muy útil y que hoy en día se ocupa principalmente para cuestiones de investigación de mercados, publicidad dirigida, tendencias de hábitos para personalizar algún servicio, o simplemente para poder liquidar aquellos stocks que a lo mejor ya las empresas ya no los quieren, los famosos outlets o saldos, ¿no? Ventas de saldos. Pero ¿qué técnicas de recopilación se realizan en el ciberespacio? Bueno, pues hay diferentes técnicas. Acuérdense muy bien de esta, huella digital o footprint. Es decir, comúnmente nosotros dejamos mucha información que están recopilados en datos públicos. Es decir, vamos a llamarle, en la Universidad Veracruzana a lo mejor puede tener información, pero que se está recolectando a través de qué? De otro tipo de software que se llama web scraping o software de bots. Y este tipo de software son los que extraen esta información, o otro tipo de fuentes, inteligencia de fuentes abiertas, también se recopila ese tipo de información. ¿Dónde se encuentran estas? Pues en organismos como institutos, la misma Universidad Veracruzana, el gobierno, u otro tipo de instituciones estatales, redes sociales u otro tipo, blogs. Los servicios web APIs, por ejemplo, pues son ese tipo de servicios de aplicaciones que nos ayudan principalmente a accesar datos meteorológicos. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Meteorología tiene un API en el cual nos podemos conectar y extraer toda esa información para hacer nuestras propias aplicaciones. La Universidad Iberoamericana tiene una conexión directa a un API, principalmente para las cuestiones de índices de homicidio en este país. Pueden meterse a su página y ahí van a ver cómo ellos están haciendo un observatorio principalmente sobre cuestión de si baja el crimen o si baja. Es muy interesante ese sitio. También podemos ver sitios gratuitos, vamos a verlo más adelante, que aquellos que nos ofrecen servicios en la nube, vamos a decirlo otra vez, gratuitos, donde hay esos términos y condiciones que comúnmente nadie lee. ¿Y por qué? Porque están hechos para eso,
porque ya saben los proveedores que no lo vamos a leer. Y entonces aquí nosotros estamos arrojando en este tipo de tecnologías y a través de otras, ellos recopilan información, pues a través de nuestros navegadores en dispositivos o en computadoras, ¿a través de qué? De cookies, cuando trabajamos con algún navegador en especial, como puede ser Chrome, puede ser Brave, puede ser Edge o el de ustedes de su preferencia. Pero ¿cómo entender el contexto de los datos? Bueno, los datos por sí solos no dicen nada, habíamos comentado, pero precisamente en las técnicas en telemática nosotros trabajamos con una cuestión que se llama metadatos. ¿Qué significa meta? Es una palabra que viene del griego, que significa meta es más allá o el más allá. Dato, pues datos, que data en cuestión de datos, más allá del dato. Lo podemos traducir de esta forma, como datos que describen a otros datos. Y lo podemos ver con una fotografía simple, sencilla, inocente, como lo estoy mostrando aquí, en donde prácticamente al momento de tomar una fotografía desde mi dispositivo, ya sea una tablet, un teléfono, o lo que ustedes quieran, aquí se ocupan técnicas en las cuales estos metadatos o las aplicaciones de fotografía pueden contener fecha de creación, la ubicación, el nombre del archivo, la resolución, las coordenadas, de qué dispositivo se hizo, qué sistema operativo se maneja, quién es el dueño del dispositivo y un conjunto o subconjunto de datos que pueden ser muy importantes para el contexto que manejan ellos. ¿Por qué se repite? ¿Por qué se recopilan los datos? ¿Por qué esas empresas lo hacen? Bueno, los datos podemos decir, los datos personales principalmente, se pueden dividir o reconectar en dos formas, ¿no? Directa o indirectamente. Directamente, pues prácticamente hablan de nosotros, quién soy, dónde vivo, cuál es mi teléfono. Indirectamente, pues puede ser mi login, como el que tenemos como en la parte de estudiantes, ¿no? Que nos dice nuestra matrícula. Podemos ver también directamente la dirección IP, alguna cuestión digital que tiene que ver con una georreferencia de mi módem, que si ustedes le ponen en su pantalla cuál es mi IP, le va a dar por ahí, les va a regresar alguna aplicación, cuál es la IP donde ustedes están trabajando. Si se van a otra aplicación que se llama Atlas IP, les va a decir pues más o menos aproximadamente la ubicación donde se encuentran o la ciudad o la región. Y todo ese tipo de datos, de recopilación de datos, bueno, todas estas cuestiones, ¿se acuerdan? Footprint son las huellas, o podemos decir, son como las migajitas que vamos dejando y que después una ardillita va a venir por ellas y las va a empezar a comer. En este caso son los proveedores. A través de software especializado es con lo que hacen, empiezan a extraer todo este tipo de datos y hoy en día le llaman que estamos en un nuevo concepto, una nueva economía digital, donde el petróleo es ahora extraer datos personales o subconjunto de datos. Esta materia prima prácticamente es la moneda que se ocupa hoy en día para poderlos trabajar, explotar, tratar, inclusive vender a diferentes cuestiones lícitas o ilícitas que vamos a ver un poquito más adelante. Y esto que quién nos hace, pues desde la banca, desde proveedores, ocupan diferentes técnicas llamadas, les comentaba que hubo una conferencia muy interesante sobre Big Data, para que la puedan ver anteriormente a la mía, y habla muy bien sobre cómo es que trabaja esta ciencia de datos y cómo es que con análisis de algoritmos, ¿sí? Y estadísticos se pueden entonces agrupar los datos y darles ese conocimiento que estemos buscando. ¿Para qué? A lo mejor para buscar patrones de conducta, patrones de hábito, patrones de compra o patrones de algún comportamiento que podamos hacer a futuro. Por ejemplo, las tiendas, por ejemplo, como Chedraui, Costco, ese tipo de tiendas Sams, que tenemos todos nuestros monederos o tenemos nuestras tarjetas que pasamos comúnmente, ese tipo de tiendas, pues prácticamente lo que están leyendo son nuestros datos, qué compramos, cuándo compramos, cuánto gastamos. Y todo el tiempo nos están estudiando. Entonces, toda esta información a través de algoritmos de análisis predictivo, pueden ellos saber si estamos tristes, si estamos contentos, si inclusive saber si una mujer está embarazada. Hay un estudio muy interesante que hace Walmart eh, sobre esto que estoy comentando, pero es la cuestión
de que los datos se están ocupando como una nueva moneda. Pero entonces, cuando yo entro a un servicio digital en el ciberespacio, esos pequeños términos y condiciones comúnmente, pues no nos dan opción los proveedores, nos dicen acéptalo o déjalo. Pues estos son prácticamente contratos que se llaman click wrap o de términos de condiciones. En nuestro país se les llaman contratos de adhesión. Y bueno, son reconocidos en la Ley Federal de Protección del Consumidor en el artículo 81 y el Código de Comercio también los valida como contratos digitales en los artículos 89 y 89 bis. Y tienen prácticamente validez o son vinculantes en el momento que yo le doy a aceptar o estoy de acuerdo. O en inglés, agree. I agree, ¿no? Entonces, la razón de estos contratos es precisamente, no es que sea una trampa, pero los proveedores lo hacen principalmente para tener un contrato genérico enfocado a masas. Y este contrato, pues simplemente nosotros podemos aceptarlo o rechazarlo. La pregunta es, ¿las organizaciones lo leen? ¿O como personas leemos estos términos y condiciones? ¿Quiénes comercian con los datos personales? Bueno, tanto las empresas como Facebook, como Google, pues tienen también, aparte de darnos las aplicaciones gratuitas, que gratuita no tiene nada. ¿Cuál es el precio de la gratuidad o de que sea gratuito? Los datos personales. En este caso, Facebook lo que hace es, a través de todas sus plataformas, recopilan datos, recopilan hábitos, tipos de conexión, qué tiempo estoy conectado ahí. Google, que lo hace en todas sus plataformas, hace lo mismo. Y de hecho lo que hace es recolectar pues datos demográficos, ve las preferencias, inclusive Gmail o aplicaciones que son entre comillas gratuitas. Pues si ustedes leen los términos y condiciones, se pueden dar hasta el derecho a través de una ley que se llama el Privacy Act, en donde el cual ellos pueden también consultar lo que estamos nosotros ahí desarrollando o llenando de contenido, e inclusive le pueden dar permiso al gobierno de Estados Unidos de checar si ahí hay un terrorista. Otra figura entonces que podemos ver son los data brokers. Ese es el tema que yo quería más o menos entrar un poquito. Los data brokers, hay muchas empresas las cuales recopilan información precisamente en ese tipo de fuentes abiertas, o hay modelos de negocio en donde tienen aplicaciones como una nómina, una contabilidad, un reloj checador, etcétera, que estén basados en la nube y en la cual pues toda la información de datos personales como biométricos, nombre y todo lo que se genera ahí puede tener una finalidad en la cual ellos pueden almacenarlo, compartirlo, venderlo, comercializarlo o simplemente ocuparlo para una cuestión de una venta o una publicidad directa. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de contratos? Bueno, pues si le damos a aceptar sin leer, estamos cediendo privacidad. Recordemos, los contratos gratuitos o lo gratuito no existe en Internet. Hay un precio que pagar y esos son tus datos personales. Pero ¿cómo los recolectan? Bueno, recolectan mucha información como lo vimos anteriormente a través de este tipo de aplicaciones que se ven muy bonitas, pero principalmente lo que están también estudiando son nuestros intereses de políticos, nuestro pensamiento, cuando nos quejamos, cuando nos enojamos, en los tiempos de ocio que tenemos, cuando estamos todo el tiempo nada más haciendo así, pues en una red que se llama TikTok, ¿no? Yo no la tengo, pero observo. Y sobre todo, pues se empieza a generar mucha información. Hay un dato muy interesante. En 2023, solamente un minuto en Internet en ese tipo de aplicaciones en el ciberespacio. ¿Quieren saber cuánto tránsito se genera solamente en un minuto? Les puedo compartir después la lámina. Pero es impresionante la cantidad de que solamente, por ejemplo, si ustedes ven aquí en YouTube, en un minuto se vieron solamente en el mundo 694,000 videos. Solamente de observación. ¿Cuánto transitó de información en Internet? Ese es otro dato. Pero bueno, el modelo de los data brokers está hecho para eso. Es un modelo de negocio para crear perfiles y poder más adelante, pues venderlos a otras organizaciones. Y
lo que estamos haciendo en Internet, a veces sin saberlo, es por falta de una cultura tanto organizacional como personal, o yo le llamo cultura digital. Estamos nosotros prácticamente yendo a muchos sitios en donde inocentemente nos ponen una página muy bonita y podemos estar dando nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, alguna clave, y prácticamente tenemos ahí términos y condiciones del servicio. Comúnmente si se hace una pregunta, ¿quién los lee? Los dejamos de tarea. Pero al momento de darle a aceptar, ya pasa a ser vinculante lo que está sucediendo allá adentro. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado si tenemos una organización, pues no quiere decir que sea malo ocupar un almacenamiento en la nube, pero hay que leer si vale la pena mejor pagar y tener una seguridad o hacerlo gratuito y si estamos subiendo información confidencial de seguridad de información o seguridad industrial o intelectual, pues puede haber ahí algunas consecuencias. ¿Cuánto cuestan los datos personales? Bueno, si existe un valor de los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, lícitamente, ese tipo de brokers se tiene entonces que ellos, un registro general, nombre, teléfono, dirección, se puede vender en $1. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a diferencia de nuestra legislación, el sector salud es un sector muy vigilado, es un sector que está también muy regulado, pero es muy preciado ese tipo de información. Llega a costar un registro de una persona hasta de 30 a $40. Y en el caso de datos financieros, que son sectores todavía mucho más regulados en ese país, igual que en el nuestro, llega a costar hasta $50. En el 2023, el INAI sacó pues una lista de lo que puede costar un nombre completo, 203 pesos, fecha de nacimiento, 162 pesos, una firma electrónica, 235 pesos. Pero ahora imagínense lo que cuesta por un individuo, sumen todo eso y ahora multiplíquenlo por 1 millón. Es una cantidad impresionante. Por eso comentamos que es el nuevo petróleo, es la nueva moneda de esta economía digital. Pero también hay un mercado ilícito que se llama Dark Web. Y en el Dark Web también podemos ver que hay información que se extrae, que se roba, y en la cual aparece de repente en ese tipo de plataformas y podemos ver que es muy preciado, que hay un mercado que está comprando esta información. Por ejemplo, datos generales, datos de salud o patrimoniales, llega a haber hasta casos de que se pagan $100 por registro. Y, por ejemplo, que hay un artículo muy interesante de Guadalupe Lugo que habla sobre que se encontró que están pidiendo datos generales, RFC e información patrimonial, quiere decir dinerito, se llega a pagar hasta 3,000 pesos. Un registro nada más. Y bueno, ¿cómo también en la parte ilícita, cómo extraen esta información? Bueno, pues a través de una brecha de datos. ¿Qué es una brecha de datos? Simplemente es un incidente de seguridad de información. Y este incidente es cuando hay un tercero no autorizado, accede, roba, divulga, borra, secuestra o comparte información. Y esto puede ser accidental o simplemente puede ser a través de una vulnerabilidad en los sistemas de informáticos. ¿Qué datos son personales son más vulnerables? ¿Cuáles son más valiosos? ¿Y por qué? Bueno, prácticamente vamos a ver 3 ejemplos rápido. La empresa British Airways tuvo una sustracción en su plataforma de software como servicio de más de 500,000 clientes, en el cual se robaron, la mayor parte de registros tenía que ver con tarjetas de crédito, datos patrimoniales. Y esto al enterarse de la autoridad, pues bueno, hubo una pequeña multa de 230 millones de afectación. Una multa nada más. Y estamos hablando que, por ejemplo, la plataforma Zoom a principios de pandemia, si ustedes recuerdan, también tenía unas fallas en vulnerabilidad. Hubo extracción de información y esta información después se encontró en el dark web que se estaba vendiendo por mucho dinero. Alrededor de 500,000 registros se estaban vendiendo sobre login y password o credenciales. Uno más reciente, el grupo Marriott, de hace poco, es un caso que sigo desde hace tiempo porque no se ha acabado. Es un caso
que durante 4 años tuvieron una brecha de datos. Es decir, durante 4 años estuvieron robando información de tipo de cliente, qué avión tomaba, qué cuarto es el que le gustaba, qué tipo de comida, etcétera, cuándo iba de vacaciones. Y toda esta información, aunque fue un robo nada más de información, quién es capaz de comprarlo? Pues la competencia. ¿Y cuánto le costó al hacker? Pues nada, pero a su vez tuvo una multa de 5.2, perdón, de 123 millones de dólares por robo de información a 5.2 millones de clientes. Hay muchas malas prácticas también que hacen pues los proveedores de Internet, como Google. A veces hubo un tiempo en que hacía prácticas engañosas en términos y condiciones, en donde al momento de contratar el API que ellos manejan para geolocalización, pues aunque uno leía sus términos y condiciones, ellos decían que nunca iban a tomar el historial de información que uno generaba en una aplicación propia. Pues mentira, sí lo ocupaban, hasta que la autoridad y varios usuarios lo supieron, demandaron, y lo que se hizo fue entonces la autoridad una multa y obligarlo a que hiciera un cambio en sus términos y condiciones a partir del año 19. Facebook también tuvo un problema, pero escuchen esta parte, es muy interesante. Facebook tuvo por tercera vez una negligencia en proteger datos personales en el marco europeo. El marco europeo es diferente a nuestra legislación. Y ahí por tercera vez que cometieron esa pequeña falta, tuvieron entonces una multa por más de 1.200 millones de euros, lo que equivale al 4% de su facturación. Escuchen bien, 4% de su facturación. ¿Cuánto ganó esa empresa nada más en Europa? 30.000 millones de euros. Realmente fue un pelo de gato. ¿Y por qué fue el problema? Por llevarse información de Europa, de ciudadanos de la Comunidad Europea a Estados Unidos e incumplir con la finalidad de los datos que marca la ley que se llama el RGPD, o Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué responsabilidad entonces hay en las empresas y en nosotros también? Pues nosotros tenemos una responsabilidad en la ley. Principalmente está garantizada en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el cual reconoce el derecho de proteger nuestra información y sobre todo nuestra privacidad. Los abogados lo saben mejor. Nadie puede ser molestado en su privacidad. Y principalmente ese tipo de términos y condiciones que ocupamos en el ciberespacio, tenemos que ser muy precavidos que antes de poder ocupar estos servicios digitales que son buenos, no quiere decir que sean malos, seamos debidamente diligentes, como dicen los abogados, en poder analizar un contrato de esta característica que se llaman ClickWrap o términos y condiciones, y podamos saber sus políticas de privacidad y seguridad. Tratar de evaluar ese riesgo y ver si nos conviene o si nos da confianza a este proveedor. Porque no nada más la información va a estar transitando en Internet. Puede ser que deje la jurisdicción de nuestro país. Nosotros hoy en día todavía tenemos firmado en el TEMEC un artículo que es el artículo 19 que habla en los países firmantes, que es Canadá, Estados Unidos y México, habla principalmente del libre tránsito de datos personales para la economía digital. Se escucha muy bonito, pero ahí en el 19.1 menciona que ningún país va a exigirle a otro que acerque sus servidores a ese país donde se origina la información. Para mí es una trampa. ¿Por qué? Porque en el momento que cambia la jurisdicción y realmente hay leyes en Estados Unidos y en México que garantizan la protección de datos, los términos y condiciones sin privacidad en cuestión, pues que las partes entren en un conflicto, dice, está bien, pero la jurisdicción va a ser en California, la jurisdicción va a ser en Washington. Si quieres un pleito, pues vete para acá. Y entonces eso va a equivaler a gastar y contratar a un abogado por aquel país. Y pues prácticamente ustedes saben que ya comúnmente en Estados Unidos prefieren negociar que irse a un pleito. Un pleito es muy caro. Entonces, comúnmente hay que tener mucho cuidado, hay que leer bien lo que pasa en términos y condiciones y sobre todo,
tratar de ver cuáles son ese tipo de guías, ese tipo de consejos que nos da la autoridad. En la página del extinta INAI, no recuerdo ahorita cómo se llama la página de la nueva que están haciendo, porque también hay cambios en la institución, no en la ley continúa. Sin embargo, hay que empezar a investigar y ser debidamente diligentes sobre nuestros derechos, sobre esas empresas que también están viendo la información que prácticamente es nuestra privacidad. Adelante, Julio, o adelante, Arano. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Perfecto y claro. Bien, pues no sé si alguien por el tiempo, preguntarle nada más al maestro Almanza si ya vamos a las preguntas y respuestas. Adelante, por favor, doctor Raúl. Bien, pues a todos nuestros invitados, pues vamos a dar un tiempo para que pregunten. No sé si se escriba o usamos el chat o lo quieran hacer con su cámara. ¿Lo hacemos por cámara? Adelante. Entonces, bueno, pues dejamos abiertas para preguntas y respuestas. Bien, tenemos aquí una participante que quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora Citlali. Hola, buenos días a todas, a todos. Carlos, muchas felicidades por tu Gracias. exposición. Te felicito realmente desde el fondo de mi corazón. Sabes que te aprecio muchísimo. Igualmente, gracias. Y solamente una duda. Las MIPYMES, que son el mayor número de organizaciones que podríamos tener dentro de algunos espacios, ¿qué recomendaciones hacia ellas podrías darles? Bien, pregunta muy interesante. De hecho, de eso trata mi tesis. Principalmente evaluar la confianza de un proveedor en un contrato de adhesión, principalmente por esa incertidumbre que se tiene en términos y condiciones. Principalmente a una organización como una pyme, no es para todos, te soy sincero, comúnmente implica inversión. Lo que yo aconsejaría es acercarse con un experto en seguridad de información y un experto legal que conozca la ley de protección de datos personales. Sí los hay. De hecho, yo trabajo con una empresa en Puebla, se llama Blindata, doy el comercial. Son expertos en protección de datos personales y en conjunto, pues yo implemento los controles técnicos. No tiene que ser conmigo, pero puede ser con expertos en los cuales los pueda guiar de la mano. Yo sí recomendaría que el consultor que vayan a ver tenga un estándar de competencia como consultor externo. Tristemente, hemos llegado a otros lugares donde pues hay mucho vende humo, mucho charlatán y tristemente pues nada más sacan el dinero, ¿no? Y no resuelven nada. Entonces yo recomendaría que se acercaran o directamente con la página del INAI, que todavía existe, ¿no? Ya lo redirige a uno, y se traten de investigar, pues, cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades, sobre todo, tratar de cumplir los 8 principios que marca la ley y esos 2 deberes que tienen que ver con seguridad y confidencialidad. Muchas gracias, muy amable. A ti, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera participar con alguna pregunta para nuestro conferencista? Sí, gracias. Bien, bueno, primero felicitarlo por la información que está compartiendo. Y bueno, todavía no lo sé. El INAI sé que no desaparece, que va a seguir teniendo funciones, pero mi pregunta es, creo que no se está informando a la población cómo va a quedar, ¿no? Este sistema para que pueda haber seguridad para la protección de los datos personales, porque si no hay una regulación, si no hay algo como una ley que establezca o que obligue a las empresas a evitar esta serie
de inseguras, pero además propensas a vivir ciertos riesgos de inseguridad. Entonces, ¿cómo hacer para que la información realmente fluya hacia las personas comunes y corrientes? Gracias. Sí, claro. También es muy interesante tu pregunta. Esa pregunta me la hacen muchos. ¿Y qué hay que hacer? Primero informarse, ¿no? Recordemos que nosotros, la ley no es si quiero, es una obligación. Y comúnmente dicen los abogados que el no conocerla no significa que no tengamos responsabilidad. Hay responsabilidades desde la ley de trabajo, hay responsabilidades, por ejemplo, en sectores como los notarios, ¿no? Que tienen su propia regulación, estatal, su propio colegio, ¿no? Claro, nosotros como pymes tenemos entonces que la obligación, vuelvo a insistir, tratar de buscar a alguien experto. De hecho, hay mucha información en internet si quieren buscarlo, pero yo sí recomendaría mucho que busquen expertos certificados, que tengan normas certificadas en seguridad de información o al menos el mismo INAI da cursos gratuitos a las empresas sobre los fundamentos de la ley, cómo hacer un aviso de privacidad, cómo cumplir con esos 8 principios y los deberes. Tienen talleres inclusive de cómo hacer los avisos de privacidad, cómo implementar normas, etcétera. Es cuestión nada más de irse para allá. Ahora, como usted bien decía, sí, efectivamente, hay una incertidumbre de qué va a pasar con el INAI. El INAI va a cambiar de nombre, va a cambiar nada más de secretaría. Lo vuelvo a insistir, como lo dije hace rato, la ley no cambia, la ley continúa, es parte de lo que nos dice la Constitución. Inclusive en caso de guerra, la ley debe de continuar. Entonces la ley continúa, las obligaciones continúan. Entonces las empresas, pues sí, deben ser debidamente diligentes en buscar cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones en la protección de datos personales. Gracias, tenemos una mano levantada. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarte, Carlos Iván, qué gusto conocerte. Bueno, igual compartirles un poquito. Nosotros estamos acá en la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de acá de la Universidad Veracruzana. Y justamente les ponía yo ahí en el chat, por si es de utilidad, ¿no? Obviamente esta información. Dentro de las actividades que realizamos, en mi caso como oficial de protección de datos personales, les puedo decir que si bien la página del INAI sigue disponible, ya no está vigente, justo por este cambio de las reformas constitucionales que se dieron y también de la nueva publicación de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que si bien no cambió en el contenido, pues sí cambió en su vigencia, ¿no? Y también aportar un poquito en el tema de que ahora va a ser la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que se va a tener esa responsabilidad. Exacto. Con un área, una dirección especializada, ya les ponía yo ahí también por si es de consulta, especializada para dar seguimiento a las denuncias de protección de datos personales de particulares. ¿Esto qué hace? Pues contraría un poco, ¿no? Como una institución pública se va a meter en el sector privado, ¿no, Carlos? Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, pues nada, felicitarte desde que nos llegó en comunicados acá el flyer de difusión, pues bueno, ya aquí estamos, ¿no? Y muy valiosa, Muchas muy gracias. valiosa la información. Esto nos ayuda a actualizarnos y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, decirte que eres un llanero solitario, porque comúnmente los oficiales de datos no les hacen caso hasta cuando suceden las cosas. Entonces, precisamente, también he atendido esos casos, ¿no? En tratar de concientizar a la alta dirección para que fluya esa concientización de responsabilidad de la cabeza hacia la cola, es decir, toda la organización. Y te felicito también porque ser oficial de datos también es difícil, ¿no? Yo estoy por certificarme más adelante, pero estoy en ese proceso. Todavía para terminar mi tesis, porque no me han dejado. Qué bueno que lo dijiste, qué dependencia es, porque no me he metido a investigar por falta de tiempo, pero gracias por tu aportación, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti y en lo que te podamos apoyar, por ahí dejo mi correíto, con todo gusto. Igualmente, muchas gracias, yo tomo nota, muchas gracias, qué amable. Gracias. Tenemos algunas preguntas que están haciendo vía chat. Las haré brevemente, maestro Carlos, para que trates de darnos respuestas.
empezaremos con si ya si ya se aceptó un contrato, términos y condiciones, ¿es posible revertirlo? Dice la licenciada María Estela Segura. Sí, claro, hay formas de poder darle el término a un contrato. Sin embargo, algunos contratos de adhesión piden a los que se contratan al menos 6 meses o un tiempo de poder seguir trabajando con ellos y después viene la fase de salida. Hay que tener tener mucha atención con quién se contrata precisamente por un concepto que se llama de quién es el dato, ¿no? Es decir, la portabilidad. Creo que eso Elizabeth sabe mucho de eso. En el momento que contratamos y trabajamos con esas aplicaciones, la información hay que tener muy cuidado dónde va a estar primero jurisdiccionalmente y otra, en el momento que yo tenga el término o la finalización de ese contrato, ¿qué va a pasar con la información? ¿Me la voy a poder llevar? ¿Se va a quedar? Y hay que tener cuidado qué información es la que estamos almacenando. Muy Algunos bien, proveedores nos permiten poderla almacenar en nuestros propios servidores, pero son otro tipo de servicios, ¿no? muy bien. Otra pregunta, maestro. Dice, muy buena información. ¿Por qué sabiendo esto se usa Microsoft para esta charla? Bueno, una cosa es ocuparlo gratuito y otra cosa es ocuparlo con licencia. Y otra cosa es que se tenga un contrato. Yo no creo que la Universidad Veracruzana tenga un contrato así nada más. La Dirección General de Tecnologías de Información supongo que es la encargada de hacer esos contratos. Y sí, hay una ley orgánica que deben de cumplir ustedes para proteger los datos. Entonces, todos esos contratos son flexibles. No todos los contratos son click wrap o de adhesión. Hay contratos que se pueden entonces eh, negociar las cláusulas. Y en este caso Microsoft lo hace. Inclusive ya está Microsoft con su data center en Querétaro, precisamente para acercarle los datos. Y bueno, los proveedores no son tontos. Acercar a las jurisdicciones su centro de datos, ¿para qué? Pues para cumplir. México es un gran mercado para ellos. Entonces, ¿qué mejor cumplir con la ley? Y sobre todo, tener esa seguridad de que vamos a poder tener una oficina representante de ellos para, pues, poder resolver nuestros problemas aquí en casa y no en una jurisdicción más allá de nuestras fronteras. Claro, y agregando a esto, invito también a que lean el club, contrato de licencia de usuario final de Microsoft, y lo digo también a ciencia cierta, la universidad es pues, muy cuidadosa y esto es algo que, pues, tiene un costo y tiene un pago por licencia, y creo que, bueno, está en el marco de lo legal. No sé si alguien más tenga alguna pregunta ya para el cierre. Bueno, pues, Si me permites, yo nada más sí, claro. recomendaría que tengan mucho cuidado ahorita con esas herramientas de inteligencia artificial, tengan mucho cuidado lo que están subiendo. Comúnmente son gratuitas, otras tienen contrato, pero las que son gratuitas, comúnmente hay mucha información que se la queda en ellos. Yo he hecho algunos experimentos y sí, lo que arrojo, luego engaño un poquito ahí al robot y me está regresando lo que yo escribí. Entonces, comúnmente esa información se queda con ellos. Esto lo he comentado principalmente con organismos como tribunales, lo he comentado con organismos, empresas privadas, que información que tienen ahí, que a veces quieren buscar, oye, ¿cuánto se paga en el mercado? Yo gano tanto. O sea, toda esa información hay que tener mucho cuidado, porque sí, lo almacenan y después lo ocupan para otros fines. Muy bien, pues nada más comentarte antes del cierre, te van a hacer llegar pues un diploma una vez que recaben las firmas. Y bueno, pues esto fue la conferencia web El valor de los datos personales. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias, Julio, por la invitación y muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor Arano, gracias, maestro Carlos, Gracias. gracias, maestro Julio, y gracias a todos por haber estado aquí. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Muchas gracias. Un abrazo. Doctora Patti, un abrazo. Un gusto, éxito. Bye, bye. Gracias.